Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta tercera tanda de formación, los fundamentos de nuestra fe. Ya hemos visto cómo ese Dios es un Dios de amor, hemos visto cómo ese Dios es un Dios de la alianza, hemos visto cómo ese Dios es un Dios liberador, como Dios en el libro del Éxodo, pues liberó a su pueblo de la esclavitud del faraón. Así que estamos muy agradecidos que ustedes sigan en sintonía. Yo quiero en este momento agradecer a algunos grupos que están haciendo este curso a través de la Voz de María, el canal que conduce a Cristo, Emaús Hombre, Ministerio de Intercesión, también están los Caballeros de Fátima, Encuentros para Novios, se han unido, la Asociación Damas Salesianas, ellas están escuchando y después discutiendo los temas, Emaús Mujeres, la Pandilla de Cotuí, la Renovación Carismática. En los grupos de oraciones lo han convertido ahora en un momento también para aprender y luego pues llevar todo ese aprendizaje a los grupos de oración. También me dicen que el grupo Hombres de La Vega, de Cotuí, de Bonao y de Constanza, pues los hombres han estado muy activos ahí. Después, güey, ¿qué te pareció? ¿Cuál fue el tema? El punto que más te gustó, y van discutiendo, y sobre todo a la comunidad neocatecumenal. Así que a todos ellos, de verdad, gracias por seguir aprendiendo. Así que nos disponemos en este momento a escuchar al Padre Ramón Abreu en su tercer día de formación con el tema de ese Dios liberador. Así que agradecemos al Padre Ramoncito todo este servicio que ofrece. Bienvenidos a ustedes a este su programa de formación, fundamentos de la fe cristiana. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo Reciban todos y todas un saludo fraternal en este tercer programa de, diríamos así, de formación, de orientación, de reflexión, basado principalmente en la palabra de Dios, y nosotros tratando de descubrir la presencia de Dios hoy, así como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios y la iglesia primitiva descubrió, el antiguo pueblo descubrió la presencia de Dios Padre en su historia, positiva, negativa, de salud, de enfermedad, descubrió la presencia de Dios. Las primitivas comunidades también descubrieron la presencia del resucitado en su historia, en su caminar como pueblo de Dios, como nuevo pueblo de Dios, como el nuevo pueblo, diríamos, de la nueva alianza. Seguimos entonces con nuestro tema principal. Recuerde que el vicario de pastoral nos asignó este tema para que también usted estudie. No hace nada con escuchar, no hace nada con entender, no hace nada con ver o escuchar el programa a través de estos medios, sino que usted trate de ver por dónde anda Dios hoy, por dónde nos orienta la palabra de Dios para descubrir la presencia amorosa de Dios. Así que el primer tema que reflexionamos, el tema general es la imagen de Dios Padre en la historia de la salvación, viendo el proyecto de Dios en toda la historia de la humanidad, desde la creación hasta nuestros días, una historia de salvación, una historia de liberación. Y tuvimos el primer programa que fue la imagen de Dios Padre, de Dios como Padre creador, creador de todas las cosas, que fue su primer gesto de amor y de fraternidad. El segundo tema, que fue ayer, tuvimos la imagen de Dios que hace alianza. Dios hace alianza con su pueblo porque le ama, porque le perdona, porque es un Dios de misericordia.
Y hoy entonces vamos a tener el tercer tema de formación. Recordamos siempre la palabra formación, la palabra clave, porque necesitamos una iglesia formada, capacitada, que pueda entender la palabra y practicar la palabra, que pueda descubrir la presencia de Dios hoy y comunicarla. Entonces, pero la evangelización, la formación es cultural, o sea, viene a través de unos medios, de una manera de vivir el pueblo. Así que estamos en la etapa de la formación, en este año que la iglesia de la diócesis de La Vega y otras iglesias particulares han decidido dedicar a la formación. Y aquí hemos seleccionado para todo el mundo 3 prioridades, que es la juventud, la familia y la catequesis. Entonces vamos a fortalecer esos 3 puntos, capacitándonos, profundizando principalmente el anuncio del querigma. Recuerden, estamos profundizando un poquito el anuncio del querigma que hace mucho nosotros anunciamos, por lo menos en la parroquia donde estuve trabajando. Lo primero que hicimos fue anunciar el querigma, conocer la palabra de Dios, siempre en comunión con la vida. Pues hoy tenemos el tema en la historia de la salvación, el punto importantísimo en la historia de la salvación, que es descubrir a un Dios que nos libera de todo lo que nos ata, de todo lo que nos impide caminar como persona hecha a imagen y semejanza de Dios, que nos libera de todo aquello que nos impide celebrar la presencia de Dios, el culto, aunque muchas veces no quedamos solamente en el culto, no, celebrar, testimoniar y descubrir la presencia de Dios en la historia. Hoy, entonces, un Dios liberador. Y lo vamos a descubrir leyendo el libro del Éxodo, ¿verdad? Del Éxodo, donde se nos va a presentar cómo Dios formó este pueblo, seleccionó unos líderes para que animaran el pueblo, pero siempre recuerde que es el pueblo el que Dios quiere liberar. Este libro del Éxodo sirvió para la teología de la liberación, hacer su proyecto de liberación y salvación, y también para las comunidades que sale de base sirvió de base formativa ese caminar del pueblo en la tristeza, en las angustias, en el hambre, en la desilusión, en el pecado, en la idolatría. Nos sirvió de base para ver cómo este pueblo caminaba y cómo Dios siempre estaba cercano. Entonces tenemos 2 imágenes ya, la decimos ya ahora, del Dios del Éxodo. Es un Dios liberador, un Dios que nos rescata, rescatar. Y como después usa San Pedro y San Pablo usan esa idea de nos rescató el Señor. ¿Y con qué precio? Con el precio de la sangre de Cristo. O sea, no fue con oro ni plata. El maligno nos tenía secuestrado. Sin embargo, Cristo nos rescató. Y asimismo, Dios rescató al pueblo de Israel que estaba preso, esclavo, sin libertad en Egipto. Y no podía vivir como ser humano. No podía vivir como hijo de Dios. Porque las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales le impedían caminar en libertad. Así que seguiremos entonces esta reflexión y ver cómo Dios salvó a este pueblo. ¿Cómo fue? ¿Cómo pudo Dios salvar a este pueblo que ya había perdido la fe, había perdido la esperanza, había perdido la unidad como pueblo? Se había olvidado, muchos se han olvidado de Abraham. Abraham no era parte de su historia. Entonces, ¿cómo? Entonces vamos a ver cómo Dios salva a este pueblo. Pero también recuerde que estamos siempre tratando de leer la historia de hoy. Cómo Dios salva hoy, libera hoy, rescata hoy a este pueblo, a la Iglesia Universal, a los 194 países del mundo que Dios quiere liberar, que son los reconocidos por la ONU. 194 países donde Dios quiere intervenir para salvarlo, intervenir para darle libertad, intervenir para que adore a Dios en un ambiente de libertad, de comunión y de paz que muchas veces no tienen los pueblos del mundo ni República Dominicana.
Vamos a ver entonces cuál era la situación del pueblo cuando Dios lo quiso liberar. Recuerden que Dios no libera al pueblo hasta que no grita. Ese punto importante. El pueblo estaba caminando inconsciente. No sabía ya nada casi de Abraham. No sabía nada de Isaac y Jacob, aunque eran su familia. No sabía que estaba esclavo. Muchas veces nos damos cuenta que la gente camina sin saber que ha perdido la libertad, que ha perdido la fe, que ha perdido la humanidad, se ha perdido el que es hombre, que es persona humana, pierde y se comporta, como decimos nosotros, como un animal, porque perdió el sentido de la vida y ya no se siente persona, no se siente hombre, no se siente mujer. Entonces la situación del pueblo lo vemos entonces, vamos a comenzar a leer seguido. Abra su Biblia, abra la que estamos en tiempo muy fácil para leer y la vamos a abrir en el libro del Éxodo y vamos a ver aquí cuál era la situación del pueblo ayer. Después usted mismo hará su pregunta, ¿cuál es la situación del pueblo dominicano hoy? El pueblo, los creyentes, los no creyentes, los católicos, los no católicos, los Hare Krishna, los musulmanes, los de Mitarón, todos que viven aquí en República Dominicana. ¿Cuál es la situación de este pueblo que se llama República Dominicana? Así mismo le hacemos la pregunta, ¿cuál era la situación del pueblo de Israel ayer? Porque esa palabra leída, esa situación de ayer nos ayuda, nos ilumina la situación hoy. Así que si la Biblia es leída para el aire, no puede ser leída para el cielo, debe ser leída para la tierra. Usted cuando anda por un camino oscuro y tiene una linterna, usted no alusa con la linterna para arriba, sino para abajo, para ver el camino. Entonces, eso es como dice el Salmo 118, 119, según la numeración que nos ha dado la iglesia. Lámpara es tu palabra para mi paso. Eso es lo que queremos. Que en esos días usted descubra el valor de la palabra de Dios como luz, pero no es para que usted la guarde en la mente, es para que la use diariamente en su caminar y pueda descubrir la presencia de Dios en esta tierra o la ausencia de Dios en algunos episodios que no corresponden a la voluntad de Dios. Vamos a leer entonces Éxodo 1, 8, 12. A veces no lo completo la lectura, pero después usted puede leer el libro del Éxodo. Vamos a ver entonces Éxodo 1, 8, dice en este episodio: subió al trono de Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José y dijo a su pueblo: mire, los israelitas se están volviendo más numerosos y fuertes que nosotros. Vamos a vencerlo con astucia, porque si no, crecerán y se declarará la guerra. Entonces, por eso entonces nombraron capataces que los explotaban con duros trabajos, forzándolo en la construcción de la ciudad de granero de Pitón y Rancé. Eso es 1:8-12. ¿Cuál era la situación? Una situación de opresión, una situación de maldad. Habían perdido la libertad, habían perdido todo y ya no sabían a quién acudir para que lo escuchara. Vamos nosotros a hacer una breve pausa, pero vamos a seguir con ese tema. ¿Cuál era la situación del pueblo, de aquel pueblo que sufría? Cuando Dios los llamó, lo organizó y lo convocó a través de un líder llamado Moisés. Moisés, que también se negaba. Vamos a ver entonces cuál era la situación para ver si fue casi una intervención milagrosa de Dios y cómo el pueblo milagrosamente aceptó la llamada de Dios o la tarea de Dios, porque no podía reconocer la presencia de Dios en esa situación inhumana. Vamos entonces nosotros a hacer esta pausa y en breve regresamos con este tema de la historia de salvación, cómo nace un pueblo, cómo nace Moisés para la salvación del mundo. Tu luz y tu verdad vendrán sobre
Bien, seguimos entonces con nuestra reflexión o catequesis o formación, como usted quiera llamar. Lo que nos interesa es que usted empiece, es interesante en esos días descubrir la imagen de Dios o la idea de Dios. ¿Cuál es el Dios que yo creo, que nosotros creemos? Es importante eso hoy para unificar criterios. Somos diferentes. La experiencia de Dios pasa de manera diferente en cada ser humano, pero es el mismo Dios. Tenemos que salir de un mismo Dios, como decía un canto antiguo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Cristo, un solo Señor, un solo Padre. Entonces esa idea de Dios Padre, ahora un Dios Padre que libera, un Dios Padre que nota la situación difícil en que vive el pueblo. ¿Estará notando el Señor la situación difícil en que vive la humanidad hoy, en que vive el pueblo dominicano, especialmente el pueblo pobre? Recuerden que recibe diferente trato ante esta situación de enfermedad. Vi que llegaron uno de Estados Unidos, pobre, y lo llevaron a Cotuí y a otro sitio en situaciones infrahumanas, sin agua, sin higiene. Sin embargo, llegaron otros que tenían capacidad económica, de una clase social alta, y así mismo fueron tratados. O sea que a veces, recordemos que en cualquier circunstancia, en esta sociedad de consumo, en esta sociedad capitalista, en esta sociedad individualista, en esta sociedad que dice el Papa Francisco de un capitalismo salvaje, pues tratan salvajemente al pobre. Y así estaban tratando a los pobres de Israel cuando Dios los llamó de una manera salvaje, de una manera terriblemente dolorosa. Así era, esa era la situación. Yo creo que ya usted puede captar. Usted ve entonces cómo esta lectura de la palabra de Dios nos ayuda a entender la situación. No decían la Escritura también que los capataces y los servidores del faraón querían amargarle la vida. Atención, hermano. Querían amargarle la vida, porque un amargado no lucha. Un amargado, veíamos nosotros en las canciones de amarga, lo que hacen es emborracharse, drogarse para olvidarse de la realidad. Sin embargo, Dios no es una droga. Dios no hace despertar la conciencia e impide que vivir amargado. Nos da alegría en medio del sufrimiento. Nos da entusiasmo en medio de la desgracia para seguir luchando. Entonces yo creo que esa era la situación. El pueblo entonces estaban tratando de amargarle la vida, nos dice, con esto duro trabajo. Le decían, tienen que buscar X cantidad, cuando sabían que no podían ponerla, era para amargarle la vida, castigarlo y decir que ellos no servían para nada. Eso es importante. Mucha gente trata de decir que el pueblo pobre no sirve para nada. Es verdad que hay vicio, pero es verdad que hay virtudes. Entonces muchas veces quieren entrar al que lucha, decir que no sirve. Vamos a ver entonces, vamos a tener dos puntitos ahora, en este momento. Si no da el tiempo, si no seguimos hablando, porque el tiempo es de nosotros. Es la situación del pueblo y después entonces cuando Dios escucha el grito, el clamor de este pueblo ante la situación, y creemos que fue como un poquito tarde, hermano. Dice, pero ¿por qué Dios Padre duró tantos años para oír el grito de esa gente? No era que no gritaban, hermano. Ellos se acostumbraron a la esclavitud, se acostumbraron a estar presos. Cuando visito alguna vez la fortaleza, la cárcel del Pinito, hace mucho que no voy, a la cárcel aquí de La Vega, que parece los cerdos que están en la granja por ahí por Licey al medio, están mejor que los presos de aquí de La Vega. Situaciones infrahumanas, hermano. Situaciones, pero hay presos que ya quieren estar ahí, porque se acostumbraron a estar ahí, perdieron toda su dignidad. Así estaba el pueblo. Entonces, pero llegó un momento en que se recordaron de Abraham, se recordaron de esos luchadores. Mi papá era un arameo errante también, que llegó por aquí y nos dejaron acá. Entonces,
¿por qué no recapacitar? Y recapacitaron y clamaron a Dios. Dice entonces que ahí fue después de 400 años, mal contado, hermano. Saben que los números en la Biblia no son números matemáticos, son números para decir muchísimo, ¿verdad? Pero pasaron varias generaciones, según se ve, que ya ni José existía, ninguno de sus familiares, y a los 400 años fue que Dios escuchó el grito, pero el pueblo gritó, no había gritado. O sea, no tenía conciencia de que era pueblo de Dios, no tenía conciencia de que era ser humano, no tenía conciencia de que lo estaban explotando, lo estaban pisoteando, dañando, pero él no se daba cuenta. Y ahí entonces viene la vocación de pueblo, y Dios entonces, para animar a este pueblo, llama a Moisés. Vamos a leer también, antes de la vocación, lo que nos dice lo que hizo Dios con este pueblo. En el capítulo 2 del Éxodo, versos 23 y 24. Dice, pasaron muchos años, murió el rey de Egipto y los israelitas se quejaban de la esclavitud y clamaron. Los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Óiganlo bien, los gritos llegaron a Dios. Dios escuchó sus quejas y se acordó de la alianza con Abraham. Mire, Dios escuchó su queja, su clamor, su grito. Yo creo que es importante, por eso clamar a Dios, a nosotros en el medio de la oración, a veces una oración desesperada. Señor, ¿hasta cuándo vamos a tener esta pandemia? Hasta que tú quieras, Señor. Si tú quieres, nos la puedes quitar. Si tú quieres, siempre con ese si tú quieres, porque hay un margen de libertad para que Dios tome su decisión. Si tú quieres, no la va a forzar. No. Ya mañana se va a quitar. Eso es mentira, hermano. Cuando usted oye decir gente así, pues son mentirosos. Y la mentira va contra los preceptos del Señor que Dios le entregó a Moisés. Esos preceptos dice en ¿verdad? No mentirás, ese mandamiento, ni calumniarás. Creo que ahí está. Entonces Dios escuchó el clamor a los 400 años. Paciencia. Entonces era la pedagogía. Dios escuchó cuando el pueblo gritó. Dios estaba ahí, pero el pueblo no percibía la presencia de Dios. Como nosotros muchas veces no percibimos hoy la presencia de Dios. ¿Dónde te ha mudado, Señor? ¿Dónde está el Señor hoy? O sea, tenemos millones y millones de personas diciendo, Señor, quítanos esta pandemia. ¿Y dónde tú estás? ¿Tú estás sentadito, tranquilo allá y nosotros sufriendo acá? No, es el momento de Dios, es la hora de Dios, no es la hora de nosotros. La hora de Dios no es la hora del pueblo. ¿A qué hora, Señor, tú vas a pasar liberándonos? ¿De qué manera tú nos vas también a purificar del pecado? ¿De qué manera tú nos vas a salvar y nos vas a sanar? Ahí entonces Dios escuchó el clamor. Para eso entonces un pueblo, se recuerde, Dios empieza a organizar su pueblo. Pero Moisés, entonces por eso llama a Moisés, y lo vemos en el capítulo 3, capítulo 3, siga leyendo, ¿verdad? En el capítulo 3 está dedicado a la vocación de Moisés. Dios llama a Moisés, le dice, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy, dijo Dios, no te acerques. Ya, y sigue diciendo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara y dice Dios, he visto la opresión de mi pueblo. ¿Te ves? Entonces, Moisés todavía no la había visto, se crió en una vida cómoda con el faraón, aunque después descubrió el sufrimiento del pueblo, una vida cómoda, una vida de placer, una vida de todo lo bueno, lo decía Moisés, porque estaba en el palacio nacional, diríamos nosotros hoy. Por ahí Dios convoca a Moisés y le dice, y Dios dice, oí el grito del pueblo. Quiero que también tú oigas, que tú pongas tu corazón, que tú pongas tu oído en el pueblo. Y que ese grito del pueblo te llegue al corazón como ha llegado a mí. Yo creo que es importante poner los oídos en el llanto del pueblo. Pero recuerde que muchas veces el pueblo ni grita.
está como la parábola del buen samaritano. Lucas, léala también esta. Lucas 10, 25, 37. Hay un hombre tirado que no tiene ni habla, no tiene pulso, porque fue golpeado por los delincuentes y dejado ahí. No puede hablar. Entonces tenemos que acercarnos, poner el oído y la mano en el pulso a ver si está vivo. Y ese es el grito de ese que está tirado al borde del camino. Así estaba el pueblo. Y Moisés bajó y oyó la voz de Dios. Dios le dijo, he bajado para librarlo, para rescatarlo, porque he visto el sufrimiento de mi pueblo. Vamos entonces, en medio de toda esta pandemia y este sufrimiento, vamos nosotros a oír la voz de Dios para bajarnos, para amar, para servir, porque estamos descubriendo a un Dios que salva y libera, que sana y nos da un camino verdadero, que es el camino de la justicia, de la paz y la solidaridad, que es el Dios del Éxodo. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Bien, vamos a continuar entonces con ese tema de formación de catequesis. Recuerden que queremos que lo asimilen bien los catequistas, nuestros catequistas, que son los que, diríamos, llegan al pueblo directamente. Moisés fue catequista y llegó al pueblo directamente, se abajó, se salió del palacio, se salió de su riqueza, abandonó su riqueza, y tuvo que muchas veces esconderse porque lo perseguía el Estado para matarlo, porque veían que era una persona que se guiaba por Dios y una persona que defendía la dignidad humana, la dignidad de los esclavos en Egipto. Y por eso querían después, el faraón quería matarlo, quería hacerlo desaparecer. Pero ¿cuánto le costó a Moisés educar a su pueblo, que muchas veces no lo comprendía? Así, catequista entonces, si tú quieres ser buen catequista, pues esto te sirve de formación, pero tu autoformación es la más importante, ¿verdad? Uno ha estudiado, pues yo he aprendido más leyendo libros que yendo a la universidad. Yo he aprendido leyendo la Biblia más que haciendo curso bíblico. O sea, los cursos bíblicos me dan las ideas generales, la pauta para leerla y después yo la leo. Aquí le estamos dando una pauta, ¿verdad? Cómo leer la Biblia para que la Biblia sea palabra que salva, palabra que libera, palabra que da esperanza, palabra que ilumina a este pueblo, al pueblo de Dios, a la Iglesia Católica, a todas las iglesias, porque la palabra ilumina a todo el mundo, a todo el que la acoge, a todo el que tiene esa dicha de acoger la palabra de Dios. Es la felicidad más grande, es cuando usted acoge la palabra de Dios como palabra de Dios y trata de dejarse cuestionar, dejarse iluminar, dejarse corregir, porque esta palabra corrige, orienta, y la vamos a ver después en la palabra profética, que esa es la que corrige con más fuerza para enderezar al pueblo del mal camino. Entonces, ahora, a los catequistas especialmente, ¿verdad? En este año, y todos los días son un día del catequista. Yo le agradezco, ¿verdad?, a los catequistas que me formaron a mí, yo le agradezco. Me recuerdo, ¿verdad?, catequista que me enseñó el camino de Dios, a María Francisca Acevedo, Tania, así se llamaba, Tania era la catequista que me enseñó el camino bueno, con su palabra y su testimonio, que Dios la reciba en su reino, hace muchos años que murió. Y después me enseñó a descubrir que el ser humano es gente, ¿verdad? Que el ser humano es gente. Digo, lee la palabra para que tú... Y me enseñó a leer la palabra, Francisco Acosta, otro catequista que fue catequista mío a partir de los 12 o 13 años, hasta que se murió fue catequista mío, ¿verdad? Entonces, creo que ahí están dos catequistas que yo recuerdo porque fueron mi catequista. Una me enseñaba a repetir la palabra,
espontánea, y otro me enseñaba a leer la Biblia como palabra que es luz, palabra que da fuerza, palabra que da alegría, palabra que nos llama al compromiso religioso, social, económico y político. O sea que la palabra de Dios tiene que transformar todo, porque cuando Cristo sea todo en todo, habrá una nueva sociedad, habrá cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, ¿cuál es la imagen de Dios que aparece aquí? Ya tenemos una idea que no podemos perder de vista, porque el libro del Éxodo ha servido como paradigma, o sea, como ejemplo de camino de salvación para todas las edades, para el pueblo de Israel, para la Iglesia Católica. Dirá, ¿es Cristo el camino? Sí, pero Cristo es un camino, el camino de Dios. Aquí tenemos un camino de un pueblo pecador, un pueblo santo y pecador, que nos enseñó cómo se descubre a Dios en la historia, cómo se ama a Dios en la historia, cómo se lucha a favor del pueblo y a favor de Dios en la historia de aquel pueblo, en la historia del pueblo dominicano hoy. ¿Cuál es la imagen de Dios? Bueno, ahí tenemos un Dios, el Dios que aparece aquí en estos textos que hemos leído, es un Dios liberador, que es la primera idea. La imagen de Dios liberador en la historia de la salvación aparece en el Éxodo. Pero también es un Dios cercano, ¿verdad? Lo vemos cercano al pueblo. Dice la Escritura, ese es un Dios cercano. ¿Dónde está Dios? Pues está ahí en tu corazón, está en tu vida, está en tu ser. No tienes que ir lejos para encontrarlo. Ahora, muchas veces no percibimos la presencia de Dios. Tenemos el pasaje, ¿verdad?, de Emaús, donde ellos no percibían, no sentían, no experimentaban la presencia de Dios. Muchas veces nosotros hoy no percibimos la presencia de Dios, no captamos la presencia de Dios en nuestro pueblo dominicano hoy, a veces por el sufrimiento, a veces por la cantidad de delincuencia, a veces por los mismos engaños de creyente o no creyente, que la gente ve acciones que no corresponden al proyecto de Dios. Dice, y ese es el que me está mostrando a Dios. Y como que la fe se debilita, la fe se abaja, la fe se apaga, la fe se pierde. Y dice San Pablo que esta fe en un Dios cercano la llevaba en vasija de barro, que si se rompe después no se puede rehacer la vasija de barro. Es muy débil, por tanto hay que cuidarla. Y la cuidamos entonces con la palabra, la cuidamos con la oración. Nosotros los católicos la cuidamos con todos los sacramentos, que son la señal visible de Dios. Es para sentir la presencia de Dios a través de cada sacramento, a través de la palabra. Esa es importante. Entonces, la imagen de Dios cercano, liberador, un Dios, es un Dios de la historia. Lo vimos entonces cuando lo que leímos, ¿verdad? El Dios he bajado porque es el Dios, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Eso está en Éxodo 3, 6, 7, ¿verdad? Ahí. Ese es el Dios, entonces yo creo que es interesante. Recuerde que insistimos en esto a los catequistas. ¿Cuál es el Dios que usted en su catequesis y también para todos los movimientos apostólicos, para todos los hermanos que creen en la palabra, cuál es el Dios que tú estás transmitiendo? ¿Es un Dios fuerte para oprimir o fuerte para amar? No, es un Dios fuerte para amar, un Dios fuerte para perdonar, un Dios fuerte y grande para orientar. Entonces, aquí tenemos que es un orientador de la historia. ¿Cuál es el camino correcto? La palabra de Dios nos va guiando. Así que esa es la vocación de Moisés entonces, educar al pueblo. Esa es la misión también. Pasamos a esa, después que Dios lo llama, le asigna esa misión de dar a conocer a Dios. Y la misión de Moisés es difícil. Primero, este pueblo se ha acostumbrado a estar preso, a estar esclavo. Y conocemos también personas en nuestra sociedad que se acostumbran, por ejemplo, a vicio. Y qué difícil es, porque es el que tiene que gritar, es el que tiene que llamar a Dios
Señor, libérame, Señor, sálvame. Entonces tú empiezas a ayudar. Mientras el otro no grite, no podemos ayudarle, porque él es el que tiene que decir dónde le duele. Dónde, cuando yo voy al médico, el primero, si tengo palabras, soy yo que le digo, me duele aquí, doctor, tengo problemas acá, tengo problemas allá. Entonces él empieza a examinarme y a orientarme para que yo tenga la salud. Entonces Moisés era un catequista, un educador, y tenía una misión grande. La misión era económica, político, social, cultural y religiosa. Mire, era una tarea terrible la misión de Moisés. No se quedó solamente en lo puramente religioso. Si yo le voy a sacarle aquí para que ustedes celebren la Pascua, para que ustedes celebren la presencia de Dios, para que ustedes celebren su alianza con Dios. Esa es mi tarea. No, también es una tarea cultural, porque los políticos de entonces habían, diríamos, adoctrinado, habían, diríamos así, anestesiado al pueblo para que no sintiera los golpes, para que no sintiera la opresión. Porque ya era creyente, pero era un creyente alienado. Esa palabra me gusta porque la usa el Papa Francisco en el documento Querida Amazona. Vamos a decirlo como decimos nosotros aquí, el río Amazonas. Querida Amazonía, como dicen los italianos, y nos hemos quedado con esa querida Amazona, o sea, la región amazónica. Y el Papa dice que debemos evangelizar. Y el Papa insiste en el querigma ahí, en el sueño eclesial dice, tenemos que evangelizar a este pueblo, pero con la misma idea de Moisés, pero no una evangelización alienante, dice el Papa, sino una evangelización liberadora. Después le traigo el número de que es interesante, ya yo escribí un librito sobre esto que se lo puedo hacer llegar después a la gente que quiera. Estamos en tiempo de pandemia y me dio tiempo para escribir eso y ese puntito de una evangelización que no sea alienante. O sea, que la gente conozca quién es Dios y que la gente conozca quién le oprime, quién le maltrata, el faraón de hoy. Es interesante. Y todos los movimientos de la Iglesia Católica tienen que también tener una catequesis según el Papa lo manda, que no sea alienante, sino que sea liberadora, salvadora, sanadora, humanizadora, dice el Papa ahí en Querida Amazona, que es un documento interesantísimo, es chiquitico y se puede leer rápidamente. Vamos a hacer una pausa y aquí hemos visto entonces que Dios lo llama a este pueblo, Dios llama a Moisés, te llama a ti, llama a los catequistas, llama a los movimientos apostólicos, le asigna una misión, le asigna una tarea. Ahora, ¿cuál es la tarea de nosotros hoy? En esta historia dominicana, el Señor nos asigna una tarea. La palabra de Dios, el libro del Éxodo, nos ayudará a descubrir cuál es la tarea. Hacemos una pausa para seguir descubriendo las tareas que Dios nos ha asignado hoy a nosotros. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Bien, vamos a continuar con nuestro tema. Lo que queremos es que usted aprenda a leer la Biblia. ¿sí? La Biblia es fácil de leer. O sea, después que uno tiene algunos conocimientos generales, tiene obligatoriamente que comenzar a leer relacionándola con los eventos de la vida hoy. No es una Biblia leída para el pasado. El pasado es una lámpara que nos ayuda. Ya Dios se reveló, pues Dios sigue revelándose hoy. Ahora esta palabra nos ayuda a descubrir a Dios. Recuerden que se reveló en Cristo. Ya el próximo domingo es domingo del Buen Pastor, entonces ahí ese Buen Pastor Cristo es que nos revela, nos permite entender todo el Antiguo Testamento, nos permite entender todas las Escrituras. Es esa venida de Cristo
con el Espíritu Santo es que nos permite entonces comprender, dice, y le abrió el entendimiento. Entonces Cristo nos habla en entendimiento para entender muchas cosas que no comprendíamos del Antiguo Testamento. Hay muchas cosas oscuras y difíciles ahí, pero ya con Cristo descubrimos todo. Vamos entonces, ya vimos la misión de Moisés, ¿verdad? La misión grande de Moisés era sacar al pueblo de la esclavitud. Pero que había una serie de inconvenientes, que no iba a sacar a un pueblo sin formación, sin educación. Había que capacitarlo, prepararlo para las buenas y para las malas. O sea, prepararlo para la lucha y el trabajo en el caminar. Recuerden que eran 400 años que tenían ya su cultura de fe, su cultura religiosa, su manera de vivir, se había acomodado a la circunstancia y a aquel país que era distintos a ellos. Miren, entonces había mucha diferencia. Vamos entonces a ver el tema de la Pascua. No lo vamos a tocar porque es un tema muy largo, pero Moisés lo va a liberar. Entonces se llama Pascua, el paso de la esclavitud a la libertad, Pascua. Y celebramos la Pascua nosotros todos los años. Pero una Pascua nueva, con la nueva alianza, derramada con la sangre de Cristo, no con la sangre de cabrito, o de vaca, o de toro, o de oveja, o de chivo, ¿verdad? Sino que es la sangre de Cristo que nos realiza, con esa se realiza la nueva alianza de liberación y de salvación. Entonces, en la Pascua ya el pueblo sale, sin embargo, tiene muchos problemas. Hace una alianza con Dios. Esa alianza la encontramos nosotros en el Éxodo 12, Éxodo 19, pero nos vamos entonces en la alianza. Dios quiere hacer una alianza, pero él tiene que dejarle algunas señales y le deja 10 palabras son las que tiene el pueblo que cumplir en esta alianza. En el capítulo 19 del libro del Éxodo está la alianza. No, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, ¿verdad? Entonces hay unas condiciones que Dios le pone, 10, no condiciones, Dios le pone 10 tareas en esta alianza. Trato hecho, o sea, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Y cómo doy cuenta que ustedes son mi pueblo? Con estas 10 palabras. Si ustedes ponen en práctica estas 10 palabras, son mi pueblo. Entonces, si estas 10 palabras, si ustedes fallan, pues entonces no son mi pueblo. Muchas veces el pueblo falló esta palabra. Y a esos fallos, desde que comenzamos la lectura del libro de Génesis, le llamamos pecado. La alianza se rompe con el pecado. Y al pecado de toda clase. Me decía un doctor amigo mío que tal vez me está viendo en este momento, ¿y por qué la iglesia se mete en la política? Y yo le decía, mira, hay pecado en la iglesia, hay pecado en la economía, hay pecado en la política, hay pecado en la cultura, hay pecado donde quiera que se mueva un ser humano, hay pecado. Porque todavía vivimos bajo la esclavitud del pecado, según lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando trata el tema del matrimonio, dice que la pareja vive bajo la esclavitud del pecado. Dice, se bendicen, reciben todos los sacramentos, Dios los bendice, la iglesia los bendice. Sin embargo, esa pareja vive bajo la esclavitud del pecado. Por eso tiene que estar continuamente renovándose esa alianza con Dios, esa alianza matrimonial. También nosotros debemos estar continuamente renovando la alianza, porque somos pecadores. Por eso nosotros decimos siempre, yo confieso, y usted dice también que ha pecado mucho, que hemos pecado mucho de varias maneras. El pecado, doctor, también está en la cultura, está en la medicina, está en la vida de todo ser humano, porque vivimos, según el Catecismo de la Iglesia Católica, vivimos bajo la esclavitud del pecado. Ese tema está cuando usted está el sacramento del matrimonio, en el Catecismo de la Iglesia Católica, por los números del 20 de 2000 en adelante. Después le traigo también la cita que ahora no la tengo a mano. Entonces, las 10 palabras, ¿cuáles son las 10 palabras? No tengo que repetir esas 10 palabras, son los 10 mandamientos que siempre yo trato de, en cada parroquia que estoy, le tiro este
esta cosita para que dáselo a la gente, los 10 mandamientos, para que los lleven, porque me recuerdo del pueblo de Israel, que al pueblo se le olvidaban los mandamientos y se lo colgaban en la mano para que no olvidaran nunca esas 10 palabras. Son 10 palabras. Esas 10 palabras son las que nos marcan el camino, si vamos junto a Dios o no vamos junto a Dios. Esas 10 palabras. Y está, usted lo va a leer entonces mejor en el libro del Éxodo, en Éxodo 20, 1:20, ahí está en la Biblia, la tengo aquí, pero no creo que valga la pena leerlo, sino decirle, son 10 palabras, ¿verdad? Y la primera palabra es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo lo que tú eres. Recordarse que Dios es el que va a guiar a este pueblo. No, entonces vemos que está contra la idolatría. ¿Y qué pasa entonces? El pueblo entonces dice, Moisés sí acepto, y el pueblo aceptó. Levanten la mano como si fuera la Cámara de Diputados y Senadores, que siempre es tan fácil que se ganan los cuartos los diputados y senadores, que deberían ser menos diputados, menos senadores, deberían ser por regiones. Le pago demasiado dinero yo a los diputados y senadores, menos regidores, todo eso menos. ¿Para qué? Para esa economía usarla en bien de la salud, en bien de agua potable, en bien de nuevos acueductos, porque hay muchos pueblos que no tienen agua, porque no tienen acueducto. Hay agua, hay río, pero no hay acueducto. Entonces, hablando de agua, el pueblo murmuró también de Dios. Nos sacó de Egipto para morirnos de hambre y de sed en este desierto, porque en el desierto no había nada. Pero aquí la isla no es un desierto todavía, hay agua. Y el pueblo murmuró. Las murmuraciones como que son siempre malas. El Papa dice que el murmurador, si no se arrepiente, no entra al cielo, ¿verdad? Porque habla de más y habla mentira también. Entonces el pueblo en el desierto, ¿qué hizo? Pecó. ¿Qué es el pecado? Es abandonar el camino de Dios. El pecado puede ser cultural, religioso, económico, familiar, individual, de omisión. Atención, eso es importante, porque cuando la iglesia denuncia algunos pecados políticos, dicen que se está metiendo. No, es que el pecado afecta donde quiere que haya un ser humano, ahí se lleva esa pandemia, esa enfermedad, ese virus. Se entiende mejor ahora el virus, ¿verdad? Se entiende mejor el pecado en la humanidad con esta pandemia. Se entiende mejor, yo creo, cómo el pecado afectó a toda la humanidad y quedamos todos heridos. Y esa cicatriz está ahí. Y se parece al virus de la hepatitis, que se queda ahí, tú como que lo tranquiliza, pero se queda ahí. Y puede germinar o repollar, como decimos los dominicanos, en cualquier momento. Así el pecado germinó en forma de idolatría en el pueblo. Entonces el pueblo lo que hizo fue que se fabricó un becerro de oro y olvidó a Dios. Entonces yo creo que es importante que una catequesis hoy importante es recoger nuevamente esa idolatría. ¿Cuáles son los ídolos que nos impiden caminar con Dios? ¿Cuál es? En este capítulo 20 está la idolatría. Es Dios que debo amar sobre todas las cosas. ¿Cuáles son las cosas que te impiden caminar junto a Dios? ¿Cuáles son las cosas que te tapan los ojos hoy y te impiden descubrir a Dios? Decía el Papa Francisco en el libro de Querida Amazonia, que algunos religiosos, algunos hermanos creyentes, pues estas empresas ricas le dieron dinero para hacer proyectos pastorales, pero le taparon los ojos. Es como yo tuviera este libro, mire, yo tengo este libro, y voy y tapo el ojo de la cámara, ustedes no me van a ver. Dice, así muchas veces esta riqueza que le daban era para callar la voz. Y seguía entonces con la idolatría. Muchas veces tenemos que tener en cuenta con los ídolos. Y el ídolo más peligroso, dice el Papa, que nos impide vivir en paz y en armonía, es el dinero. El dinero, la idolatría del dinero es el más peligroso hoy, porque se nos impide caminar. Así que vamos a finalizar. Esperamos que esto le ayude. Lo que queremos es que usted descubra a un Dios que está cercano. ¿Y para qué viene? ¿Para qué te me acercas, Señor, tú a mí? Para salvarte,
para perdonarte, para liberarte, para amarte. Ese es el Dios que está cercano, está ahí en tu corazón, está en tu vida. No tienes que ir para Santiago, no tienes que ir para Puerto Plata. Ay, no, yo no voy para Puerto Plata. No tienes que ir para ningún lado, porque Dios está cercano, está ahí en tu corazón. Descúbrelo y tendrás felicidad. Pues la felicidad mayor es que nos dijo Dios: Abraham, te bendiciré a ti para que tú bendigas a todo el mundo. Por eso yo, siguiendo la tradición de Abraham, pues les doy la bendición a todos ustedes que están viendo y oyendo o escuchando este programa. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos mañana otra vez en este mismo canal o en esta misma emisora, para que usted comprenda quién es Dios y dónde está Dios, porque está ahí en tu corazón. Hasta pronto. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo tengo. Bueno, agradecemos a ustedes, a esta voz de María, el canal que conduce a Cristo, a los demás medios de comunicación que están con nosotros, Radio Santa María, la emisora de la Gran Familia, todos los otros medios, el grupo del ingeniero Pedro María Jiménez en Bonao, que transmite este programa a las 5 de la tarde. Agradecer a todos ustedes la sintonía. Sigamos discutiendo este tema y preguntémonos, ¿el Dios que tú crees, ese es Dios liberador que te libera a ti de situaciones, que te libera a ti también de esclavitudes? Así que discutamos, hagamos como esos grupos que hacen, el Grupo Morada de Jesús, que después comienzan a hablar a través del chat, comentando, y así comenten ustedes con sus hijos. Dejen que sus hijos dialoguen, que ellos puedan también expresar su idea de Dios. Así que bendiciones para ustedes y nos veremos en el próximo encuentro. Dios les bendiga. Tu luz y tu verdad